En el corazón silencioso de cada galaxia giratoria, en la danza orbital de cada planeta, en la arquitectura cristalina de un copo de nieve y en la doble hélice de tu propio ADN, yace un lenguaje oculto, un código sagrado, un plan maestro que susurra la historia de la creación a aquellos que tienen ojos para ver y oídos para escuchar. Este lenguaje no está hecho de palabras, sino de formas, proporciones y vibraciones. Es el lenguaje de la geometría sagrada. Hoy, viajero del alma, tú que buscas comprender los patrones que tejen la realidad, nos embarcamos en un viaje a las profundidades de este conocimiento arcano, no como una lección de matemáticas, sino como una iniciación en el arte de la creación misma. La geometría sagrada se nos revela no como una disciplina abstracta, sino como la interfaz entre lo visible y lo invisible, entre la conciencia y la materia, entre el espíritu y la forma. Es el estudio de los patrones arquetípicos que dan origen a todo lo que existe en el mundo material. A través de una síntesis de perspectivas que unen la sabiduría antigua con la ciencia de vanguardia, desvelaremos la profunda verdad de que el universo no es una colección aleatoria de objetos, sino una sinfonía geométrica de energía y conciencia. La tesis central de nuestra exploración postula que las formas geométricas sagradas, como la flor de la vida y los sólidos platónicos, junto con las proporciones fundamentales como la proporción áurea, no son meros símbolos, son las plantillas vivas, las matrices energéticas sobre las cuales se manifiesta toda la realidad. Comprender este lenguaje geométrico es, por lo tanto, comprender la mecánica de la creación y nuestro papel fundamental dentro de ella. Esta narración no solo busca informarte, busca transformar tu percepción, moviéndote de un observador pasivo del universo a un participante consciente y empoderado en la danza cósmica de la creación. Acompáñame a descifrar el plan maestro. La narrativa de la creación, tal como se articula en numerosas tradiciones esotéricas, no comienza con una explosión caótica y sin sentido, sino con un acto de conciencia geométrica, un despliegue secuencial, ordenado y perfecto, que forma la base de toda la existencia material. El origen de toda manifestación se encuentra en el vacío. No lo imagines como una nada vacía, sino como un estado de potencialidad pura y no manifestada, una quietud infinita que contiene en su seno la promesa de todos los universos posibles. Desde este vacío, el espíritu, la conciencia unificada, proyecta un único punto de atención, un acto de autoconciencia primordial. En un movimiento de amor expansivo, este punto se expande uniformemente en todas las direcciones, creando la primera y más perfecta forma en la existencia, la esfera. Esta esfera inicial representa la unidad, la totalidad y el potencial indiferenciado de todo lo que es. El siguiente movimiento del espíritu es un acto de exploración. Se desplaza desde el centro de esta esfera original hasta cualquier punto de su superficie y desde allí proyecta una segunda esfera idéntica. La intersección de estas dos esferas crea una de las figuras más fundamentales y potentes de la geometría sagrada, la Vésica Piscis, la vejiga de pez. Esta forma almendrada es el útero simbólico de la creación,
el portal a través del cual la luz y la forma emergen a la manifestación. Contiene en su interior las raíces cuadradas de 2, 3 y 5 y las proporciones fundamentales que dan origen a la geometría, la música y la luz. Es el primer acto de dualidad que nace de la unidad. A partir de la décica Piscis, el proceso de creación continúa en una progresión geométrica precisa que refleja el patrón de la división celular. El espíritu se mueve al perímetro de la nueva esfera, a los puntos de intersección, y proyecta otra esfera, y así sucesivamente. Este proceso, repetido 6 veces, genera un patrón de 7 círculos superpuestos conocido como la semilla de la vida. Este patrón de 7 círculos, que representa los 7 días de la creación mencionados en el Génesis, es el embrión de toda la estructura geométrica del universo. Continuando con esta danza sagrada, se forman patrones más complejos. El huevo de la vida emerge como una estructura tridimensional de 8 esferas, que es la forma morfogenética que subyace al embrión humano en sus primeras horas de desarrollo. Al seguir expandiendo el patrón, se genera el fruto de la vida, compuesto por 13 círculos. Esta figura es de suma importancia, ya que al conectar los centros de cada uno de los 13 círculos con líneas rectas, se revela la estructura subyacente conocida como el cubo de Metatrón, que a su vez contiene todos los sólidos platónicos, los bloques de construcción de la materia. Finalmente, la expansión completa de este patrón da como resultado la flor de la vida, una red interconectada de círculos que se considera el holograma de la conciencia universal. La flor de la vida no es meramente un símbolo estético, es descrita como el generador geométrico primario de toda forma física. Se sostiene que este patrón único contiene dentro de sus proporciones todos los aspectos de la vida, cada fórmula matemática, cada ley de la física, cada armonía musical y cada forma de vida biológica, desde el macrocosmos hasta el microcosmos. Este patrón se encuentra grabado en artefactos antiguos y en la arquitectura sagrada de todo el mundo, desde el templo de Osiris en Abidos, Egipto, hasta la ciudad prohibida en China, lo que sugiere una base de conocimiento universal en las civilizaciones antiguas. La flor de la vida sirve como un modelo de unidad en la diversidad, ilustrando la interconexión de toda la vida y el espíritu dentro del universo. Es el lenguaje visual de la creación misma, un recordatorio de que toda la realidad emana de una única fuente y está intrínsecamente interconectada a través de una elegante matriz geométrica. Comprender esta secuencia no es solo un ejercicio intelectual, es un acto de recordar el proceso a través del cual el espíritu se manifiesta como forma, un proceso que está codificado en nuestras propias células y en el tejido del cosmos. Si la flor de la vida es el plan maestro holográfico de la creación, los sólidos platónicos son los ladrillos fundamentales que emergen de ese plan para construir el universo material. Estas 5 formas tridimensionales únicas son la manifestación de los principios numéricos y geométricos en el espacio y representan los patrones arquetípicos que subyacen a toda la materia.
Los sólidos platónicos son los únicos 5 poliedros convexos en los que todas las caras son polígonos regulares congruentes y el mismo número de caras se encuentra en cada vértice. Estas formas perfectas son el tetraedro, el cubo, el octaedro, el icosaedro y el dodecaedro. Las enseñanzas esotéricas detallan la correspondencia específica entre cada sólido y los elementos que constituyen el mundo físico y etérico. Esta correspondencia no es meramente simbólica, sino que se refiere a las cualidades vibratorias y funciones energéticas que cada forma geométrica encarna. El tetraedro, compuesto por 4 caras triangulares, con su forma puntiaguda y estable, representa el elemento fuego. Simboliza la manifestación, la voluntad, el poder y la energía radiante que inicia la creación. El cubo, o hexaedro, con sus 6 caras cuadradas, es la forma más estable y anclada, representando el elemento tierra. Simboliza la solidez, la estructura, la materialización en el plano físico y la conexión con el mundo tangible. El octaedro, formado por 8 caras triangulares unidas en sus bases, es una forma que puede girar libremente, representando el elemento aire. Simboliza el intelecto, la mente, la comunicación y el equilibrio entre fuerzas opuestas. El icosaedro, con sus 20 caras triangulares, es la forma más cercana a una esfera, representando el elemento agua. Simboliza el flujo, la emoción, la intuición y la adaptabilidad. Finalmente, el dodecaedro, con sus 12 caras pentagonales y asociado a la proporción áurea, representa el 5.º elemento, el éter, prana o espíritu. Es el patrón que contiene a todos los demás y se considera la plantilla de la fuerza vital misma, la conciencia que impregna todo el universo. La interconexión de estas formas fundamentales se demuestra de manera más elegante a través del cubo de Metatrón. Esta figura sagrada se deriva del patrón del fruto de la vida. Al trazar líneas rectas desde el centro de cada uno de los 13 círculos del fruto de la vida hasta los centros de todos los demás, se genera una compleja red de líneas que contiene las 5 formas de los sólidos platónicos. Este hecho revela una jerarquía anidada y una profunda unidad en la estructura de la creación. No son 5 formas separadas, sino 5 aspectos de una única matriz geométrica subyacente. El cubo de Metatrón actúa como un puente entre la unidad bidimensional de la flor de la vida y la diversidad tridimensional del mundo material. Representa el flujo de energía creativa desde la fuente infinita hacia la forma finita, demostrando que todo el universo físico es una emanación coherente y geométrica de una única plantilla de conciencia. El universo no es una estructura silenciosa, es una sinfonía vibrante. La geometría sagrada, como estructura del cosmos, está intrínsecamente ligada al sonido y la frecuencia. La investigación de vanguardia revela que la forma y la vibración no son 2 conceptos separados, sino 2 manifestaciones del mismo principio subyacente. La geometría es música congelada.
Ciertas exploraciones han demostrado una relación matemática directa y sorprendente entre las formas geométricas y las armonías musicales. El descubrimiento central es que la suma de los ángulos internos de las formas geométricas básicas, triángulo, cuadrado, pentágono, etc., cuando se interpreta como una frecuencia en hercios, Hz, produce notas que forman acordes musicales perfectamente armónicos. Por ejemplo, la suma de los ángulos de un triángulo, 180 grados, un cuadrado, 360 grados, un pentágono, 540 grados y un hexágono, 720 grados, al ser tocadas como frecuencias, crean una armonía perfecta. Esta investigación tropieza con el número 432, una cifra que resuena profundamente en las enseñanzas esotéricas. La frecuencia de 432 hercios, que se obtiene al dividir la suma de los ángulos del pentágono, 540, por una aproximación de la proporción áurea, fue históricamente una afinación estándar para la música. La importancia del número 432 y sus múltiplos se encuentra en numerosas tradiciones antiguas y ciclos cósmicos. Por ejemplo, el Kali Yuga hindú tiene una duración de 432.000 años y el diámetro del Sol es de aproximadamente 864.000 millas, 2 por 432.000. Esto sugiere que la afinación de 432 hercios está más alineada con los ritmos naturales y los ciclos cósmicos. Este vínculo directo entre forma y frecuencia establece la resonancia como un principio fundamental de la creación. Las enseñanzas esotéricas profundizan en esta idea, explicando que las formas geométricas son cualidades congeladas o patrones de energía estables que por su propia naturaleza emiten una firma vibratoria específica. Así como una cuerda de guitarra vibra y produce un sonido, una forma geométrica vibra en un campo energético sutil. Cuando esta vibración entra en contacto con un sistema biológico, como el cuerpo humano, puede producirse un efecto de resonancia. Si la frecuencia de la forma es armónica para el sistema biológico, puede restaurar el equilibrio. Si es disonante, puede crear estrés. Este principio es la base de las ciencias vibracionales y demuestra que la geometría no es un concepto abstracto, sino una herramienta poderosa para influir en el estado vibratorio de la materia, la energía y la conciencia. Pero la geometría sagrada no se limita a las formas que vemos en el mundo exterior. Su verdadero poder, su misterio más profundo, yace en su papel como la estructura misma de la conciencia, el andamiaje invisible sobre el cual se construye la información y el propio cuerpo humano, demostrando la inseparabilidad de los mundos interno y externo. En el corazón de una comprensión unificada de la ciencia y la espiritualidad se encuentra el concepto de un campo de energía universal que conecta todas las cosas. Ciertas corrientes de investigación articulan este concepto como la matriz divina, un modelo que no solo describe la naturaleza del universo, sino que también redefine nuestro papel dentro de él. Se postula que la matriz divina es la red de energía que constituye el tejido del universo,
basándose en las teorías del padre de la física cuántica, quien propuso la existencia de una mente consciente e inteligente como la matriz de toda la materia. Este campo se describe a través de 3 funciones principales interconectadas. Primero, la matriz se nos revela como el contenedor universal, el espacio que alberga todo el universo. No es un vacío en el que ocurren las cosas, sino la sustancia misma de la que todo está hecho y dentro de la cual todo existe. Segundo, la matriz actúa como un puente, una red invisible que conecta intrínsecamente cada punto del universo con todos los demás de forma no local, sin estar limitada por el tiempo ni el espacio. Finalmente, y este es el aspecto más crucial, la matriz sirve como un espejo, reflejando en el mundo exterior las creencias, sentimientos y emociones que sostenemos en nuestro interior. Nuestra realidad externa es una manifestación directa de nuestra conciencia interna. Este modelo se apoya en una serie de experimentos de física cuántica. Por ejemplo, se ha demostrado que el ADN humano puede influir directamente en los fotones, partículas de luz, organizándolos en patrones ordenados. Sorprendentemente, este efecto persiste incluso después de que el ADN físico es retirado, un fenómeno conocido como el ADN fantasma. Esto sugiere que un campo de energía retiene la huella del ADN. Para interactuar con esta matriz, existen claves que actúan como un manual de instrucciones para la creación consciente. Estas claves destilan principios antiguos y descubrimientos modernos en una guía práctica. Los principios fundamentales son la interconexión holográfica del universo, el hecho de que la conciencia misma es un acto de creación y que el lenguaje que la matriz reconoce es el sentimiento. Para crear una nueva realidad no basta con pensar en ella, debemos sentir como si ya hubiera sucedido. La matriz refleja nuestras creencias más profundas y nuestras relaciones más íntimas actúan como espejos de lo que realmente creemos sobre nosotros mismos. Se postula incluso que se necesita un número mínimo de personas para iniciar un cambio en la conciencia colectiva, calculado como la raíz cuadrada del 1% de una población, demostrando cómo los esfuerzos individuales pueden tener un impacto global. Paralelo a la matriz divina, existe la antigua enseñanza esotérica de los registros akáshicos. Este concepto postula la existencia de una biblioteca cósmica o una base de datos vibratoria que contiene el registro de cada alma y su viaje a través de todas sus vidas. El término akasha es una palabra sánscrita que significa éter. Los registros akáshicos son la memoria de este éter universal, un compendio de cada pensamiento, palabra y emoción. No es un lugar físico, sino un plano de conciencia donde toda la información está codificada en la luz. Esta idea ha encontrado un sorprendente paralelo en la física moderna. Hay científicos que proponen que el campo de punto cero del vacío cuántico es el equivalente científico de los registros místicos. Este campo no solo conserva la información, sino que también la transmite, explicando fenómenos de coherencia no local.
Las enseñanzas esotéricas proporcionan un mapa cosmológico para este concepto, situando los registros akáshicos en la octava dimensión de la realidad. En este modelo, las dimensiones son diferentes niveles de percepción. La octava dimensión es la de la eternidad. Desde esta perspectiva, uno puede contemplar cada posible expresión de la creación. Todas las líneas de tiempo y realidades posibles son accesibles simultáneamente. Si los registros akáshicos son una base de datos universal, ¿cómo se accede a ella? Las enseñanzas sugieren que el acceso no es un acto de ir a algún lugar, sino de sintonizar la propia conciencia con la frecuencia vibratoria de este campo. Algunos individuos describen su habilidad como un proceso de recordar, afirmando tener acceso a memorias de vidas pasadas y a la historia cósmica desde la infancia. Se enfatiza que la emoción es el vehículo para acceder a esta información. Otros métodos incluyen la meditación, la oración sagrada, la hipnosis regresiva y la canalización. En esencia, el campo akáshico representa la inteligencia del universo. Es el software que corre en el hardware de la matriz divina. Acceder a él es conectar con la mente universal y comprender el propósito más profundo detrás de las experiencias de la vida. El antiguo principio hermético, como es arriba, es abajo, como es adentro, es afuera, encuentra su validación más concreta en ciertas investigaciones que demuestran una correspondencia científica precisa entre la totalidad de la antigua literatura védica y la estructura y función de la fisiología humana. Bajo la guía de grandes maestros, se ha realizado la monumental tarea de mapear las 40 ramas del Veda con las 40 áreas principales de la fisiología humana. El descubrimiento fundamental es que las mismas leyes de la naturaleza que estructuran el universo, tal como se describen en los textos védicos, son las mismas leyes que construyen la mente y el cuerpo humanos. El Veda, en esta comprensión, no es simplemente una colección de textos, sino el plan maestro de la creación. El cuerpo humano, por lo tanto, no es una máquina biológica aleatoria, sino una réplica perfecta de la inteligencia de la naturaleza, una encarnación material del Veda. En el corazón de esta revelación yace una verdad fundamental. Lo físico es un espejo de lo no físico. La fisiología es la expresión de la conciencia. La materia es la manifestación de la inteligencia. La estructura del ADN en su núcleo, por ejemplo, tiene la misma estructura y función que la realidad holística expresada en el Rig Veda. Quizás el ejemplo más sorprendente es el mapeo de los planetas de la astrología védica con las estructuras clave del cerebro. El Sol se corresponde con el tálamo, la Luna con el hipotálamo, y así sucesivamente, proporcionando una base fisiológica tangible para la antigua ciencia de la astrología. Este descubrimiento es profundo. Sugiere que el cuerpo humano es el instrumento definitivo para conocer el universo. Al volver la atención hacia adentro a través de prácticas como la meditación, uno no solo experimenta estados de conciencia expandida,
sino que también aviva la inteligencia inherente codificada en la propia fisiología, alineando al individuo con las leyes de la naturaleza que gobiernan el cosmos. Habiendo explorado el alfabeto de la creación, ahora fundamentamos estos principios abstractos en un contexto histórico y mitológico, explorando cómo este conocimiento fue supuestamente utilizado por civilizaciones antiguas avanzadas y codificado como una advertencia de ciclos cósmicos. En los anales de la historia esotérica, dos civilizaciones primordiales se erigen como arquetipos: Lemuria y Atlántida. Sus historias no son meras leyendas, sino narrativas cruciales que describen dos caminos divergentes en el uso del conocimiento sagrado, culminando en un cataclismo que sirve como una advertencia perpetua. Lemuria, o Mu, en el Océano Pacífico, es descrita como una civilización fundamentalmente espiritual. Su propósito, establecido por una raza avanzada hace unos 200.000 años, era elevar la vibración del planeta. La sociedad lemuriana se caracterizaba por la armonía y la cooperación, y una profunda conexión con la naturaleza. Un concepto central era la mente grupal, un estado de conciencia colectiva. Su tecnología era una extensión de su espiritualidad, una tecnología suave basada en el dominio de las energías sutiles, energía de cristal, tecnología de resonancia, agua codificada, geometría sagrada y redes de energía planetaria. Lemuria representa el camino del corazón. La Atlántida, aunque inicialmente compartió conocimientos con Lemuria, siguió un camino diferente. Se orientaron cada vez más hacia el poder y el control de la materia a través de la tecnología. Las regresiones de hipnosis revelan una sociedad atlante con una tecnología de cristales asombrosamente avanzada para la generación de energía, la construcción y la sanación. Sin embargo, este enfoque en el poder tecnológico llevó a una divergencia filosófica. Los atlantes comenzaron a realizar experimentos genéticos y a desarrollar armas, ignorando las advertencias de los lemurianos. La tensión entre estas dos filosofías culminó en un conflicto catastrófico. Las narrativas esotéricas hablan de una guerra de grandes proporciones que contribuyó a la destrucción de ambas civilizaciones. Este evento no solo fue una catástrofe geológica, sino también una caída en la conciencia. La historia de Lemuria y Atlántida sirve como una poderosa alegoría para la encrucijada actual de la humanidad, representando la elección eterna entre el poder y la sabiduría, entre el control de la mente y la guía del corazón. Su legado, disperso por los supervivientes, es una llamada a reintegrar estos dos caminos. La historia de la Tierra, tal como la presentan ciertas investigaciones, no es una progresión lineal, sino una serie de ciclos dramáticos marcados por catástrofes cósmicas. Se argumenta que las civilizaciones antiguas no solo eran conscientes de estos ciclos, sino que codificaron su conocimiento de ellos en sus mitos y su arquitectura sagrada.
Estas investigaciones fusionan la geología con la mitología para demostrar que los mitos antiguos de inundaciones y fuegos no son ficciones, sino relatos de testigos presenciales de eventos geológicos reales. La evidencia geológica apunta a megainundaciones al final de la última edad de hielo, probablemente causadas por el impacto de un cometa. Estos eventos fueron lo suficientemente potentes para borrar casi por completo las civilizaciones preexistentes. En el corazón de esta tesis yace la idea de que estas catástrofes están vinculadas a ciclos cósmicos predecibles, principalmente el ciclo de la precesión de los equinoccios o el Gran Año, que dura aproximadamente 25.920 años. Este número maestro y sus armónicos aparecen una y otra vez en las tradiciones antiguas. Por ejemplo, un mes platónico, que corresponde a una de las 12 eras zodiacales de este gran ciclo, dura 2160 años, un número que es también, asombrosamente, el diámetro de la Luna en millas. El número 72, los años que tarda la precesión en moverse 1 grado, es un número sagrado en innumerables culturas, y el número 432, fundamental en la afinación musical armónica, es también la duración del Kali Yuga hindú, en miles de años, 432.000. La prueba más convincente de este conocimiento perdido se encuentra en la Gran Pirámide de Giza. Lejos de ser una simple tumba, la pirámide es un modelo a escala de la Tierra. Su altura, multiplicada por 43.200, es igual al radio polar de la Tierra, con una precisión asombrosa, vinculando la estructura a uno de los números clave del ciclo precesional. La presencia de este sistema numérico en mitos y monumentos de todo el mundo sugiere una ciencia global avanzada en la antigüedad. Las estructuras como la Gran Pirámide pueden ser vistas como bibliotecas de piedra, diseñadas para sobrevivir a los cataclismos y transmitir este conocimiento vital. ¿De dónde provino este conocimiento tan avanzado? Las narrativas esotéricas ofrecen una respuesta audaz. Fue traído a la Tierra por inteligencias de otros mundos. Ciertas obras se presentan como clave libros revelados, textos codificados entregados por seres de inteligencia superior. Estos textos no se comunican a través del lenguaje lineal, sino a través de geometrías de llama viviente de color y sonido, formas de pensamiento multidimensionales que siembran la mente divina directamente en nuestro ser. El medio universal de comunicación es el lenguaje de la luz, un lenguaje de vibración y forma, un holograma pluridimensional que permite a las inteligencias superiores comunicarse a través de diferentes realidades. Otras enseñanzas complementan esta narrativa, proporcionando un contexto histórico. Civilizaciones avanzadas de sistemas estelares como las Pléyades, Sirio y Arturo llegaron a la Tierra hace eones. Estos seres actuaron como sembradores, estableciendo colonias en la Atlántida y Mu. Trajeron consigo su avanzado conocimiento de la física y la conciencia, basado en la geometría sagrada,
y fundaron las antiguas escuelas de misterios para preservar este conocimiento a través de los ciclos de cataclismo. Esta perspectiva ofrece un origen para el conocimiento codificado en piedra. No fue desarrollado por humanos primitivos, sino que fue un legado de nuestros antepasados estelares. Habiendo explorado el plan maestro y la arquitectura de la conciencia, el viaje del iniciado nos lleva ahora a su aplicación directa. Pues este conocimiento sagrado no es para ser meramente contemplado, sino para ser vivido, para ser encarnado. Ahora traduciremos la teoría en práctica. En el nexo de la ciencia antigua y la investigación moderna se encuentra la biogeometría, una disciplina que ofrece métodos prácticos para interactuar y armonizar las energías sutiles que dan forma a nuestra salud y nuestro entorno. Es la aplicación de la física de la calidad. Mientras que la física convencional se centra en los aspectos cuantitativos de la energía, la física de la calidad se ocupa de los efectos cualitativos en los sistemas vivos. Se basa en el principio de que las formas, los ángulos y los colores generan cualidades energéticas específicas que pueden ser beneficiosas o perjudiciales. Esta ciencia utiliza la radiestesia física para detectar y diferenciar estas cualidades energéticas. El descubrimiento fundamental de esta disciplina fue la identificación de una cualidad energética altamente equilibradora llamada BG3. Esta firma energética se compone de 3 cualidades vibratorias específicas que se encuentran simultáneamente en los lugares de poder sagrados del mundo. La presencia simultánea de estas 3 energías, BG3, tiene un profundo efecto armonizador en los sistemas biológicos, fortaleciendo el sistema inmunológico y neutralizando los efectos del estrés ambiental. La biogeometría no es solo una ciencia de detección, sino también de creación. Al crear formas geométricas específicas, es posible generar la cualidad energética BG3. Se ha utilizado para armonizar los efectos nocivos de los campos electromagnéticos, CEM, en proyectos documentados en Suiza, eliminando los síntomas de la electrosensibilidad en la población local. También se utilizan biosignaturas, diagramas lineales diseñados para resonar con los patrones de energía de órganos específicos. Cuando se colocan en el campo energético del cuerpo, entran en resonancia con la función del órgano correspondiente, corrigiendo cualquier desequilibrio. La biogeometría demuestra que las formas sagradas no son meros símbolos, sino instrumentos funcionales para restaurar la armonía. Más allá de la armonización del entorno, la geometría sagrada ofrece una tecnología interna para la evolución de la conciencia, el Merkaba. Es el campo de energía geométrica de la luz que rodea el cuerpo humano, un carruaje de ascensión que, cuando se activa, puede transportar la conciencia a dimensiones superiores. La palabra Merkaba es un antiguo término egipcio. Mer, luz, Ka, espíritu, y Ba, cuerpo. Se refiere a un campo de luz contrarrotatorio que afecta simultáneamente al espíritu y al cuerpo. Geométricamente, está compuesto por 2 tetraedros estelares entrelazados, uno apuntando hacia arriba, masculino, Sol, y otro hacia abajo, femenino, Tierra. Esta forma representa el equilibrio perfecto de las energías.
se enseña una meditación precisa de 17 alientos para activar el Merkaba. Esta práctica compleja combina la respiración, la visualización y los mudras para limpiar los circuitos eléctricos del cuerpo, equilibrar las polaridades y poner en marcha los campos contrarrotatorios del Merkaba. La clave absoluta para que el Merkaba funcione como un campo de luz viviente es el amor incondicional. Sin amor, el Merkaba es simplemente una máquina. Solo cuando se activa desde el espacio sagrado del corazón, se convierte en un vehículo para la ascensión. Una vez activado, permite al individuo experimentar una conciencia expandida y conectar con su ser superior. Es la reactivación del cuerpo de luz que es nuestro derecho de nacimiento. La geometría sagrada también ofrece un mapa para la transformación psicológica y espiritual más profunda, la alquimia. Ciertas enseñanzas unen la sabiduría antigua de la alquimia con la física cuántica, presentando un proceso de 7 etapas para la manifestación consciente. La alquimia es una metáfora del proceso de transformación del alma. El plomo es la conciencia base, egocéntrica, mientras que el oro es la conciencia iluminada. El camino del alquimista se despliega en 7 etapas universales. Primero, la calcinación, un fuego que descompone las viejas estructuras del ego. Le sigue la disolución, donde las cenizas del viejo yo se sumergen en el agua de la conciencia para liberar traumas. Luego, la separación, un acto de discernimiento para separar la esencia de la escoria. En la conjunción, los elementos purificados se recombinan en una nueva totalidad equilibrada. La fermentación representa la noche oscura del alma, la muerte del viejo yo, para que el nuevo ser espiritual pueda nacer. La destilación purifica aún más esta nueva esencia, elevando su vibración. Y finalmente, la coagulación, donde el espíritu se encarna plenamente, convirtiendo al individuo en la piedra filosofal. Se enseña que la geometría sagrada es una herramienta clave en este proceso. El cubo de Metatrón se conoce como el cubo de la creación. Como contiene los 5 sólidos platónicos, contiene el plan completo para la manifestación. Al trabajar con esta forma geométrica en la meditación, un individuo puede alinear su voluntad personal con la voluntad divina, estructurar su intención energéticamente y acceder a la creatividad infinita de la fuente. La alquimia proporciona el mapa psicológico, mientras que la geometría sagrada proporciona las herramientas energéticas para navegar ese mapa. A lo largo de esta travesía, se ha tejido un tapiz de conocimiento a partir de enseñanzas visionarias, revelando una visión de la realidad que es a la vez antigua y radicalmente nueva. La geometría sagrada emerge no como un tema de interés esotérico, sino como la ciencia fundamental de la existencia, el sistema operativo del cosmos. La síntesis de estas diversas perspectivas converge en una conclusión poderosa. El universo es una construcción geométrica, vibratoria y consciente. Desde la secuencia de creación de la flor de la vida hasta los ciclos cataclísmicos codificados en piedra, desde la matriz divina holográfica hasta el plan védico encarnado en nuestra fisiología, desde la armonización energética de la biogeometría hasta la transformación alquímica.
El mensaje es unificado y claro. No vivimos en un universo de objetos separados, sino en un campo unificado de información y energía, estructurado por patrones geométricos y animado por la conciencia. Las narrativas de Lemuria y Atlántida nos sirven como una parábola crucial, ilustrando la bifurcación entre el uso del conocimiento sagrado para la armonía espiritual o para el control material. Quizás la implicación más profunda de este cuerpo de conocimiento es el cambio fundamental en nuestra percepción de nosotros mismos. Ya no podemos vernos como observadores pasivos en un universo predeterminado. La evidencia de la física cuántica y la sabiduría de las tradiciones antiguas nos obligan a aceptar nuestro papel como participantes activos y co-creadores de la realidad. El universo es un espejo que refleja nuestras creencias y sentimientos. Nuestro cuerpo es un microcosmos que refleja la estructura del cosmos. Nuestra conciencia es la fuerza que colapsa las ondas de posibilidad en la realidad tangible. Esta comprensión conlleva una inmensa responsabilidad. Ya no podemos atribuir nuestras circunstancias únicamente a fuerzas externas. Debemos reconocer el poder de nuestro estado interno para dar forma a nuestro mundo. Esta narración ha buscado proporcionar el conocimiento necesario para que te conviertas en un experto en geometría sagrada. Sin embargo, el verdadero dominio no reside en la comprensión intelectual, sino en la encarnación vivida. El camino a seguir no es de acumulación de más información, sino de práctica dedicada. Las técnicas detalladas, la armonización ambiental, la activación del cuerpo de luz y la navegación de la transformación interna a través de la alquimia son las herramientas prácticas para vivir este plan maestro. Son los medios por los cuales podemos pasar de la teoría a la experiencia directa. Al integrar este conocimiento sagrado y aplicar estas prácticas, cada individuo tiene el potencial de sanarse a sí mismo, armonizar su entorno y contribuir a la sanación y el despertar colectivo del planeta. La geometría sagrada es en última instancia el camino de regreso a la unidad, un recordatorio de que somos los arquitectos de nuestra realidad y que las herramientas para construir un mundo de belleza, armonía y amor residen en los patrones sagrados que están codificados tanto en las estrellas como dentro de nuestras propias almas. La era del Creador consciente ha llegado. Si este viaje a través de la memoria del universo ha resonado en tu interior, si ha despertado un anhelo de saber más, de experimentar más, te invito a unirte a nuestra comunidad de exploradores de la conciencia suscribiéndote a este canal. Juntos, podemos continuar desvelando los misterios que nos conectan con nuestra herencia cósmica y nuestro futuro ilimitado. Gracias, de corazón, por acompañarme en esta travesía sagrada. Que la sabiduría de la geometría sagrada te revele la magnificencia de tu propia alma, la belleza de tu plan divino y el poder infinito que reside en tu interior. Nunca olvides, no eres una gota en el océano, eres el océano entero en una gota. El libro de la vida no es algo que lees, es algo que escribes con cada aliento, con cada elección, con cada latido de tu corazón. Escribe una historia magnífica.
que la paz insondable que sobrepasa toda comprensión, que la sabiduría profunda que guía cada uno de tus pasos y que el amor incondicional que todo lo abarca y todo lo sana, de las edades eternas, iluminen y bendigan abundantemente tu camino, ahora y por siempre. Que así sea. Si te gustó este contenido, dale al botón me gusta. Compártelo con alguien a quien le podría interesar este tema y suscríbete al canal para que no te pierdas los próximos videos.